Bendito el nombre del Señor. Qué bendición poder estar en la casa del Señor, comenzando la semana, poniendo nuestra vida en sus manos y disfrutando de la presencia del Espíritu Santo. También estuvimos con mi esposa en la Convención Nacional en Rosario y créanme que después, hace ya 44 años que somos pastores y creo que en la convención hemos estado casi por más de 40 años, allí conocemos a muchos pastores. Y nos pasaba que cuando nos estábamos en el hall saludando, nos parecíamos que estábamos en el puerto de los sobrevivientes del Titanic, porque veíamos a alguno y decíamos, hola Jorge, y no nos animábamos a preguntar, y tu esposa, él decía, se quedó por los nietos, entonces ya sabía que estaba viva, porque algunos pueden decir, no, Jack se quedó congelado, o sea, porque vieron que estos 3 años de pandemia, más de uno se fue. Pero fue un tiempo precioso, compartir con hermanos de muchos años, una palabra de aliento. Y también en ese tiempo uno escucha esas mentiritas piadosas que dicen, estás igual. Y uno piensa, no, no le tengas en cuenta este pecado, Señor. Porque deberían decir, ¿igual a qué? Pero bueno. Fue un tiempo muy lindo, Dios nos ha bendecido, hemos recibido palabra del Señor. La comunión del pueblo del Señor nos alienta, nos energiza. El abrazo, la palabra a tiempo y fuera de tiempo nos hace mucho bien. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y esto es algo para vivirlo, para disfrutarlo. Me encanta cuando el pastor Ezequiel está diciendo esto porque justamente alguien dice, ¿seré yo, Señor? ¿Seré? Sí, sos vos. Cuando extendés tu mano, cuando abrazás, cuando soltás una palabra, es de bendición. Hay un niño que cada vez que vengo se acerca y me bendice. Y yo me voy súper bendecido. Porque si hay algo que es tan honesto y tan transparente, es la expresión de un niño. Así que, mis hermanos, estamos para bendecir. Saludos de mi esposa. Ha sido una semana intensa, por eso no pudo estar hoy. En esta mañana quiero estar compartiendo un mensaje que tiene como título Solo Escritura. Solo Escritura. Es la palabra escritura en latín. Y hace pocos días, no más de 12, 13 días, estábamos recordando el día de la Reforma Protestante. El día cuando hubo un cisma, cuando una separación de la Iglesia Católica por un hombre que separó y produjo un quiebre, una postura firme, y fue exactamente el 31 de octubre de 1517 cuando Martín Lutero se decidió enfrentar al poder papal con un escrito que se llamaron las 95 tesis y que las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Este varón presentó este escrito allí donde primero cuestionaba el abuso de autoridad que tenía el Papa, cuestionaba la doble moral del clero y en mayor desacuerdo estaba en la venta de las indulgencias. La Iglesia Católica había determinado en aquel entonces una venta de indulgencias para que todos los que murieran podían pasar menos tiempo en el purgatorio. Así que depende cuánto tenías, cuánto ponías, así era el paso más rápido, más breve. Martín Lutero escribió estas 95 tesis y las puso allí en la puerta de la iglesia. La mayor discrepancia estaba centrada en esta postura
de vender algo que era totalmente falso. Este hombre, teólogo, filósofo, fraile católico, Martín Lutero, estudioso de las Escrituras, había entendido, leyendo Gálatas, Efesios, que somos salvos por gracia, no por obras, que ninguno por obras se puede salvar, porque ninguna obra puede ser el ser humano salvar, sino por la gracia de Dios. Y clavó esto, obviamente que produjo tal quiebre, y que esta escritura, escrita en latín, porque justamente en aquel entonces la Biblia no estaba al alcance del pueblo. La Biblia era solamente para el clero y para unos selectos estudiosos, y se rezaba en latín al pueblo. Ahora, cuando Martín Lutero determina en este escrito solo escritura, él está pensando en que la Biblia debía llegar al común de la gente, que la Biblia debía ser al nivel del pueblo, no para unos selectos, no para algunos estudiosos, sino para que cada uno de nosotros pudiera tener al alcance la instrucción, la dirección, la guía del Espíritu Santo a través de la Escritura. Esto fue algo catastrófico para la Iglesia Católica porque separó. Y mis hermanos, a partir de ese entonces, estas discrepancias fueron tan fuertes que comenzó el protestantismo, y de allí nos involucraron como protestantes por aquella propuesta elevada en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Bendito sea Dios que a partir de entonces la Biblia empezó a ser impresa y empezó a poder llegar al común de las personas, y que además nos pudiera llegar de tal manera que pudiéramos tener la total libertad como la que tenemos en este tiempo para instruirnos, para comer de ella, para, como decía Ezequiel, no solamente lo emocional, lo que llena el Espíritu Santo en situaciones como esta, que el Espíritu Santo nos está indicando, guiando, sino que además la palabra nos instruye, nos capacita, nos llena el corazón para que lo que hablemos tenga el valor de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando Lutero escucha todo lo que el clero anunciaba, se daba cuenta que no había un fundamento en la palabra. Eran las costumbres, eran filosofías humanas, era lo que estaba impartiéndose al pueblo, humanismo. Pero no estamos llamados a eso, estamos llamados a caminar en la profunda verdad de Dios. Y esto es lo que el Espíritu Santo quiere en este tiempo, que cada uno de nosotros nos podamos mover llenos, impregnados de su palabra, sintiendo que el Espíritu Santo me abre la cabeza a una dimensión nueva, profunda, con la seguridad de moverme, no como a mí me parece, no por lo que a mí me dicen, sino porque Dios me ha instruido, Dios me ha mostrado lo que Él dice en su palabra, y a través de ese efecto ha cambiado mi vida. La iglesia cambió. A través de los siglos, Dios ha obrado tremendamente, ha producido cambio. Lutero fue el iniciador de la Reforma, cambió el sistema religioso. Él pudo entender por revelación del Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras que una cosa era la religión y otra cosa era la relación con Dios. Mis hermanos, mucha gente tiene religión, mucha gente dice yo tengo tal religión, yo hago tal cosa, y muchas personas ni saben por qué hacen cosas que la religión le pide. El Espíritu Santo te indicará por qué hacer, cuándo hacer, cómo determinar, cómo guiarnos. El Espíritu del Señor está dispuesto a moverse en este tiempo para que tu vida y la mía tengan una funcionalidad fresca,
feliz, nos movamos en la ciudad sintiendo que el Espíritu Santo nos está guiando donde nos movamos. Necesitamos, Señor, instrúyeme en tu palabra. Ábrame, Señor, para que mi boca hable y proclame las verdades eternas. La palabra de Dios dice en Isaías 8:20, y quiero que juntos veamos este pasaje. Isaías 8:20 dice así la palabra de Dios. A la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley, a la palabra, a meternos en la palabra, a comer de ella, a permitir que la palabra penetre dentro de mi alma y produzca cambios tan profundos que yo mismo no me dé cuenta. ¿Qué pasó en mí? Era violento, era agresivo, era mentiroso, era egoísta. ¿Qué ha pasado? Ha penetrado la palabra, ha irrumpido la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros y ha comenzado un nuevo amanecer en la vida de las personas cuando el Espíritu de Dios trabaja a la ley y al testimonio. Lamentablemente, muchísimas personas a veces en las congregaciones escuchan la palabra, pero el testimonio afuera. Nos van a rotular. Mira lo que dice, pero mira lo que hace. Mira cómo se comporta. Mira cómo es. Señor, queremos vivir conforme a tu palabra, conforme a tu ley y para dar testimonio. La palabra escrita se me tiene que revelar por el Espíritu Santo para que surca efectos de cambio en mi vida. Se me tiene que revelar. No es un libro común de lectura. La palabra se me tiene que mostrar, se me tiene que revelar. ¡Wow! Esto es lo que yo estaba haciendo mal. Esto es lo que no entendía. Esto es lo que el Señor quiere de mí. Que me humille, que pida perdón, que quiebre todo lo que está adentro. El Espíritu Santo está dispuesto a hacer esto. Mientras la palabra no se haga carne, solo será letra que entra y sale por el oído. Sí, yo ya la escuché. Sí, yo ya sé. El tema es que no solo escucharlo. El tema es que se haga carne, que se haga vida dentro de mí. Allí Santiago 1, 22 y 23 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es decir, que el que solamente la escucha, es como que se ve en el espejo. Sí, yo ya me veo ahí. El tema es que no solo me tengo que ver, sino que tiene que producir un efecto de cambio. Y cuando eso ocurre, mis hermanos, tu testimonio, mi testimonio se suma al testimonio de la iglesia de Cristo. Y saben, mis hermanos, como nunca antes, el mundo está esperando ver el testimonio de la iglesia de Cristo. Afuera avanzan las filosofías, las ideologías y todas las guías que hay. Pero Dios está esperando que vos y yo mostremos el testimonio de Cristo a través de nuestras vidas. Señor, trabaja dentro de mí con tu palabra, Señor, que se haga carne dentro de mí. Todo lo que hagamos como creyentes debe tener una base en la Escritura. Todo lo que haga tiene que ser conforme a su palabra. No hagas nada que no entiendas. No hagas nada que lo hagas por la costumbre. Señor, revelámelo. Mostrámelo. Hace de tal manera que cuando lo ponga en práctica sienta verdaderamente que estoy cumpliendo con tu propósito. Necesitamos que el Espíritu de Dios trabaje en nuestro corazón. Juan 8, 31 y 32 dice,
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La vida cristiana es una vida para disfrutar en libertad. A mí me cuesta creer que ciertos creyentes tienen como un peso de servir a Dios. Como que cuesta, como un fastidio. Nos ha llamado el Señor a vivir en libertad, en gozo. Tengo una pariente que asiste a una congregación gigantesca, con una cantidad de requisitos. No puede viajar si no le consulta al que está por encima de ella, y el que está por encima de ella le pregunta al profeta, y el profeta: tengo que ir a ver a mi familia, no, tengo que preguntarle a mi líder, y el líder al... Dios te llamó a vivir en libertad. Él perdonó tus pecados, Él rompió tus cadenas. Y no nos llamó para romper los esquemas dentro de la iglesia. Dios es un Dios de orden, es un Dios de armonía, es un Dios de respeto. Pero te llamó para que disfrutes de la vida. Y cada mañana cuando te levantes, sientas que el Espíritu Santo está impulsando tu corazón a disfrutar de la libertad. El Espíritu Santo quiere que cuando hables de la libertad de Cristo. No estamos llamados a estar bajo la presión o de las costumbres de la religión. Dios tiene una libertad para este tiempo como nunca antes, mis hermanos. Dice la palabra del Señor en Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que lo sabe todo, nos revelará, nos hará entender lo que ha de venir. No andaremos a tientas. ¿Qué vendrá? ¿Qué será? El Espíritu de Dios nos predispondrá, hablará nuestra vida. Sentiremos la necesidad de buscar más de Él, porque Él está dispuesto a darnos aún mucho más. Mis hermanos, esta reforma que generó este varón, Martín Lutero, esta reforma histórica, tiene que generar también en cada creyente una transformación, un cambio, un efecto multiplicador. La palabra de Dios, solo la Escritura, esta es el fundamento de tu fe y de la mía. Todo está aquí. Toda esta instrucción está aquí. Necesitamos que cuando la escuchamos cada domingo, en cada culto pequeño, cuando en tu casa abrís la palabra, cuando tenés tu devocional personal, cuando tenés tu culto familiar con tus hijos, con tus nietos, cuando estás soltando la palabra, esa palabra tiene que producir efectos. Está marcando el corazón. Señor, que no sea solamente letra, solo la Escritura se grabe en mí. Mis hermanos, cuenta la palabra de Dios en el libro de Nehemías, que vinieron familiares de Nehemías a donde Nehemías servía como copero al rey, y él preguntó cómo estaba su familia. Y cómo estaba la ciudad. Y le dijeron que la ciudad estaba prendida a fuego, los muros caídos, todo hecho escombro. Dios le indicó a Nehemías el tiempo, los detalles de cómo restaurar los muros y el tiempo en que los levantaría, y con la gente que levantaría los muros. Si usted lee Nehemías va a ver todos esos detalles. Pero una vez que estaban los muros levantados,
Una vez que los muros de la ciudad le habían dado seguridad al pueblo, una vez que había protección, dice la palabra de Dios en Nehemías 8, del 1 al 3, dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Más allá de que tuvieran seguridad, más allá de que tuvieran protegidos sus ganados, sus mercaderías, necesitaban tener la palabra de Dios. Y dice que Nehemías buscó al levita, a Esdras, para que Esdras, frente al pueblo, desde la mañana hasta el mediodía, les hablara la palabra. Mis hermanos, este es el tiempo donde usted y yo necesitamos llenarnos de la palabra del Señor. Cuando el pastor me dio la oportunidad de compartir esta palabra, pensé, quizás en mi caso sea el último mensaje de este año por mis tiempos, pero quisiera decirle, mis hermanos, lo que siento, que vendrá un tiempo en que no tendremos quizás este libro negro cerca, o quizás no tengamos el mensaje en el televisor, en el celular, porque habrá hasta persecución. Y hasta nos tratarán de limitar. Ya está limitado, no se puede leer en los colegios la Biblia, no se puede tener en tantos lugares, están apretando tuercas. Póngala acá, mi hermano. Póngala en su corazón cada mañana, ahora. Dígale al Espíritu Santo: Señor, lléname ahora. Poné tu palabra dentro de mi alma, de tal manera que nadie me la pueda arrebatar. Que aunque no tenga señal de internet, y aunque no tenga ningún celular, y aunque no tenga el libro negro, esté aquí adentro. Me levante cada mañana sintiendo que el Espíritu Santo me impulsa como un resorte. Depende de nosotros. Depende de tu tiempo. Depende de cuánto esté dispuesto a que la palabra trabaje dentro de mí. En Nehemías 8:9 dice: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, el escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este es un día santo a Jehová vuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír la palabra de Dios. La palabra de Dios produce algunos efectos tan especiales: quebranto, gozo. El pueblo en el tiempo de Nehemías había estado acorralado, sus muros rotos, pero ahora al oír la palabra sentían el quebranto, sentían que Dios estaba hablando. Dejemos que el Espíritu Santo genere estos efectos en nuestra vida tan notables, porque la palabra del Señor genera en nuestra vida una impartición que viene del mismo Espíritu. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, no es un libro común, es inspirada. Cuando la leo produce un efecto en mí, me corrige. Yo pensaba que tenía que actuar de tal manera. Era violento porque en mi casa mis padres fueron violentos. Pero cuando leo la palabra, me corrige,
el vocabulario. Cuando hablamos, les he contado que en casa de 10 palabras, 8 hablábamos malas palabras. Cuando entendí por la palabra de Dios que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, el Espíritu Santo me hizo cambiar el vocabulario. Algunos de mis amigos, ¿qué te pasa? Ahora te hiciste monje. Y puede ser, porque el Espíritu Santo, la palabra, me transformó el vocabulario. Él está dispuesto porque es una palabra inspirada de parte del Padre para redarguir, para derribar todo argumento, todo justificativo. Sí, bueno, pero yo de alguna manera actúo de esta manera porque a mí me la hicieron, porque la ex mía me las... Cuando Dios irrumpe en tu corazón, cuando la presencia del Espíritu Santo trabaja por la palabra de Dios, no hay argumento que no se derribe. No hay pared que el Espíritu Santo no lo quiebre. Necesitamos que la palabra penetre para que mañana cuando hables imparta la bendición de Dios. Necesitamos que la palabra sea el fundamento de nuestra vida, sea el fundamento de nuestra seguridad. Me pasó, mis hermanos, que con nuestra primera hija vivíamos en Villa Yacanto de Calamuchita. Hacía 1 año y medio que estábamos casados con mi esposa y nació nuestra hija Ruth, nuestra hija mayor. Y empezó a tener problemas con la leche, empezó a tener problemas que no sabíamos que le dolía, que no tomaba el pecho. Y entonces mi esposa fue al consultorio del pueblo, allí al dispensario. Yo estaba en el trabajo y cuando llegó ahí el enfermero le dijo, no está el médico. Acá, en aquel entonces subía 1 vez por semana el médico, así que dijo, recién va a estar el jueves, pero no, hoy no. Dice, ¿qué le pasa a la nena? Y le dice, no toma la leche, se retuerce. Dice, a ver, levántele el pañal, a ver. Ah, tiene la pata de cabra esto. Esta es la pata de cabra. Esto no lo va a curar el médico. Llévela a doña Aurora allá abajo, que creo que hoy día o el jueves ella cura. Así que llévela ahí para que se la cure, porque esto hay que hacerlo, porque es grave esto. Mire, estas ya las patitas acá están. Así que cuando yo volví del trabajo, mi esposa estaba en un manto de lágrimas, llorando, y Ruth también retorciéndose, y dijo, mira, dijo que tiene la pata de cabra. Y que hay una sola que la cura, pero nosotros no lo vamos a hacer, dijo ella. Porque la palabra de Dios dice, no consultarás a hechicero, adivino, brujo. Y con Ana, 24 años yo, 22 Ana, pusimos a Ruth en la cama. Y tomamos la palabra del Señor. Allí en Isaías 53 que dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Pusimos a Ruth ahí, oramos, lloramos, clamamos a Dios, rechazamos toda pata de cabra, toda mentira del diablo. Ruth tiene hoy 45 años y por todo lo que ha viajado, yo creo que en vez de pata de cabra tiene pata de perro ya, porque Dios es bueno. Necesitamos afianzar nuestro corazón en su palabra. Necesitamos que la palabra del Señor sea el fundamento de tu fe, sea el fundamento de lo que hagas. Todo, escritura, todo por la palabra, no por la costumbre. ¿Y por qué vas a los cultos? Y la costumbre de ir el domingo. Y sí, si no me aburro en casa, ¿viste? No, voy porque la palabra del Señor me dice, no dejando de congregarse, porque algunos tienen, la palabra me impulsa. Su palabra me inspira. Bendito sea Dios. El fundamento de mi fe. En segundo lugar, me confronta. Cuando la leo, me hace ver quién soy. Me hace ver en qué tengo que cambiar. Si era mentiroso, la palabra me transforma. Porque dice que ningún mentiroso entrará. Señor, cámbiame.
Si robaba, Señor, ayúdame a que jamás toque algo que no sea mío. Porque tu palabra me dice. Señor, si adulteraba, ¿cuántos vinimos al Señor con situaciones de infidelidad o situaciones tan horribles? Quizás no llegando a hecho, pero sí pensando, ¿y por qué no? Está buena la flaca, ¿y por qué no? Dios nos guarde. Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón, que pueda pensar en solo mi esposa. Guarda mis ojos de caída. Señor, que tu palabra esté dentro de mí cada vez que el enemigo me susurre una mentira. El que mantenía relaciones sexuales fuera del matrimonio pueda resistir por la palabra y no fornicar, porque ningún fornicario, adúltero entrará en el reino de los cielos, dice la palabra. Señor, ayúdame a entender, que tu inspiración me haga clara en mi mente. Josué 1:8 dice: y este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá mal, te saldrá bien. Y todo lo que hagas te saldrá bien. Señor, ayúdame a pensar, a meditar en tu palabra cada día. Señor, que tu palabra sea tan fuerte para mí, tu palabra sea tan profunda en mi vida. Frente a la tentación, tendré herramientas para defenderme. Jesús, después de 40 días y 40 noches de ayuno en el desierto, vino el enemigo. Imagínense, 40 días y 40 noches se habrá tenido hambre. Y el enemigo le ofreció pan. Satanás siempre te ofrecerá lo que necesitamos, lo que nos falta. Si has almorzado como el asado que comió Ezequiel allí en Rosario, seguramente después de eso, si le ofrecían un panchito, él diría decir, no. Pero si estaría 40 días y 40 noches ayunando, capaz que una cascarita de pan, habría dicho, ¿y por qué no? Satanás te va a ofrecer lo que necesitas. Cuidado. Jesús le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis hermanos, grabe la palabra para que sea la herramienta de repudio, de rechazo frente a la tentación. Puede decirle, escrito está, no en el libro, no en el celular, no en los cuadros de la iglesia. Está escrito en mi corazón, está escrito en mi vida para rechazar cada propuesta del enemigo. En el nombre del Señor te rechazo y tomo la victoria. El Señor nos guarde en este tiempo, mis hermanos, para no caer en situaciones lamentables. Recuerda que Satanás siempre estará dispuesto a hacernos tropezar. Sea el fundamento. En segundo lugar, es lo que nos confronta. Y en tercer lugar, nos muestra como luminares en el mundo. La palabra del Señor dice en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando obedecemos la palabra del Señor, cuando caminamos en su voluntad, mis hermanos, el Señor nos puede mostrar como las luces de la calle, como las luces de la avenida. Ese es un hombre de Dios. Esa señora que tiene el kiosco es una mujer de Dios. Ese que maneja el taxi es un hombre de Dios. Porque cuando se olvidaron la billetera, buscó y fue y devolvió el dinero. Ese empleado que está allí en la oficina es un hijo de Dios.
Aquella maestra que está dando clase es una mujer llena de Dios. Luminares en el mundo porque guardamos su palabra. Porque su palabra nos ha sido impartida y la hemos asimilado para vivirla en este tiempo. ¿A dónde hemos arribado hasta hoy? Hasta este momento, mis hermanos, por nuestro Dios, por la presencia de tu Dios, quiero decirte que es lo básico. Hay más, hay mucho más. No te resignes. No digas, bueno, hasta aquí. Ya conozco la palabra, voy al centro cristiano, hace tantos años. No. Eso es lo básico. Nuestro Dios tiene más. Y Él quiere derramar mucho más de su presencia. El Espíritu Santo está dispuesto a añadir mayor gracia. La gloria postrera está disponible. La disposición de los recursos de Dios están disponibles. El plan de Dios no se acabó. Él está esperando que hombres y mujeres llenos de su palabra le digan: Señor, heme aquí. Envíame a mí, Señor. Lo que no se te había ocurrido, lo que no había pasado por tu mente, lo que no habías proyectado jamás, está en las manos del Creador. Solo cada mañana, cuando te llenes de la palabra, y aunque alguien diga: ¿para qué? ¿Para qué? No sabes. Quizás mañana, quizás el año que viene, estés en el aeropuerto. ¡Wow! El Señor me envió. A tus hijos, llenalos de la palabra. A tus nietos, llenalos de la palabra. Porque mañana serán cartas leídas por los hombres y vos serás quien has puesto en sus corazones la palabra. Mis hermanos, en esta mañana, ojalá nos ocurra como los dos caminantes que iban camino de Emaús. Después que el Señor Jesús había resucitado, dice que iban caminando, hablando de que había sido crucificado el Señor y que ya hacía 3 días. Y apareció el Señor, iban caminando allí. Y el Señor dice que les comenzó a hablar de las Escrituras. Esto lo cuenta allí en la palabra del Señor, en Lucas 24:32. Y dice que cuando llegaron a Emaús, Él hizo como que iba a seguir un poco más y le pidieron que se quedara con ellos. Y el Señor se quedó. Y cuando partió el pan, ellos se dieron cuenta que era el Señor. Y ellos dijeron: ¿no nos ardía el corazón cuando Él nos abría las Escrituras? Ojalá que cuando leas la palabra te arde el corazón y le digas: Señor, soy yo, Señor, me estás hablando a mí. La palabra es para mí. Este proceso lo tengo que vivir yo, como padre, como esposo, como hijo, como abuelo. Siempre Dios tendrá una palabra para transformarme y para transformar tu vida, porque el plan de Dios continúa el propósito del Señor. En esta mañana sé que entre muchos en este medio hay muchas personas que ya han sido reformadas por solo la Escritura, por solo Escritura, así como lo presentó este hombre que puso este cartel y que además Martín Lutero lo clavó frente a la basílica allí de Wittenberg. Él lo clavó allí, lo determinó. Quizás muchos de los que están aquí puedan decir: yo alguna de estas cosas ya las he clavado. Pero quiero decirte, mi hermano, que habrá otras, que ojalá el Espíritu Santo en esta mañana te pueda decir: entrega esto, sácate todavía esto otro, quita todavía esto, porque todavía estoy tratando de transformarte para poder usar tu vida en plenitud. Señor, tengo casi 70,
Señor, tengo casi 80. Caleb tenía 80 y pico. Señor, aquí hay muchos jóvenes. Puedan decirle, Señor, me presento en esta mañana para que me cambies, me transformes, porque te quiero servir. Y que yo quiero presentar en esta mañana que podamos clavar, así como lo hizo Martín Lutero, todo lo que no servía, todo lo que se quería cambiar, lo determinó allí. Y dijo, solo escritura, solo la palabra, lo demás no lo quiero. Y lo clavó en la puerta. Nos ponemos de pie en esta mañana y vamos a